Bueno, vamos a empezar. La estructura, la costura que vamos a hacer hoy es una estructura sin adhesivos, se llama costura cadeneta, por la forma en que quedan, a ver si esto hace foco, por la costura en la que quedan los hilos sobre el lomo cuando cosemos. Ahí se ve bien. Bien. Y vamos a empezar haciendo el interior de nuestra libreta usando hojas A4 de las de impresora. Les sugerí en la lista de materiales que usemos estas porque son las que por lo general tenemos más a mano y también así todos podemos hacer juntos al mismo tiempo con el mismo formato sin tener que ponernos a recortar papel y nada. Por supuesto, esta técnica la aprendés y después la aplicás al formato que vos quieras, ya sea el interior o las tapas. Bien, entonces, hojitas, voy a contar 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, yo agarro 10 hojas porque me parece la cantidad máxima en este grosor de papel, en este gramaje de papel, que puedo doblarlas todas juntas y que quede prolijo, ¿sí? Sin que tenga problemas de que se me arrugue el papel cuando lo doblo, de que quede manejable, ¿sí? Si quieren usar una hoja, 2 hojas, 3 hojas, o sea, a partir de una hoja ya estamos haciendo una libreta. Así que eso es la cantidad que ustedes quieran. Tal vez también si están usando un papel un poquito más grueso, de acuarela, de dibujo, lo que sea, ahí sí, también usen el mismo criterio. ¿Cuántas hojas puedo doblar sin que el papel se me arrugue, me cueste demasiado doblarlo, ¿sí? Acá queremos que quede prolijito. Entonces, para doblar, lo que voy a hacer es hacer coincidir las puntas. Ahí sostengo un poquito con la mano y primero voy a bajar un poco con mi mano el pliegue, ¿sí? Apenas lo marco. Y cuando ya lo bajé un poco más, vengo con la plegadera o la herramienta que tenga y asiento el pliegue del centro hacia afuera y del centro hacia el otro lado, ¿sí? Yo estoy usando plegadera, es una herramienta específica de encuadernación, pero también podés usar lo que tengas a mano. Por ejemplo, podrías usar la parte redondita de atrás de la tijera, podrías usar el cuerpo de una virome, cualquier cosa que no marque el papel y no lo manche, lo podés usar, ¿sí? La idea es simplemente que este pliegue nos quede bien asentado para tener nuestro interior lo más prolijo posible. Bien, ahí quedó nuestro interior. Vamos a hacer las tapas. Para las tapas yo les sugerí usar una cartulina más o menos finita, que sea lo suficientemente flexible como para poder doblarla, ¿sí? Nuestra tapa simplemente va a ser la cartulina doblada. Yo acá tengo un papel madera, papel craft de 200 gramos, pero también podría usar, por ejemplo, mira, este es una cartulina, es la tapa de un catálogo, de una exhibición de arte, ¿sí? Entonces también podría usar esta cartulina también debe tener 150, 200 gramos, así que también me podría servir para hacer la tapa. Esto porque a mí me gusta mucho reutilizar materiales, ¿no? Obviamente si querés hacerlo con cartulina, lo haces con cartulina, pero a mí me gusta mucho reutilizar materiales. Me había cortado también unas láminas de un libro de arte. Este papel es un poco más finito, lo podría usar igualmente, ¿sí? Va a quedar una tapa un poquito menos resistente, o podría montar esta lámina, este papel, sobre otro papel del mismo grosor o alguna cartulina un poco más gruesita, ¿sí? Pero bueno, nada, opciones hay infinitas. Por eso también me gustaba la idea de dar este taller de una técnica tan sencilla, es como una puerta de entrada a la encuadernación. Para cualquier persona que le interese el mundo del papel y el mundo de crear libretas y cuadernos, me pareció que era un lindo taller, además de poder compartir un rato entre todos. Bien, entonces yo para las tapas
voy a usar, ya que está cortado al mismo tamaño de mi interior, voy a usar esta cartulina de papel madera. Entonces, de nuevo, voy a hacer coincidir las puntas entre sí. Y acá solamente voy a bajar un poquito con la mano. ¿Sí? No voy a terminar de marcar el pliegue. Porque lo que quiero hacer es poner el interior dentro de mis tapas. ¿Sí? Acomodo. Y una vez que tengo ahí bien abrazaditas las tapas al interior, ahí sí voy a marcar ese pliegue. Para que quede bien del grosor del interior, ¿sí? De mis hojas. Voy a pasar un poquito del otro lado también. Bien. Entonces, ahí ya tenemos tapas e interior. Tenemos la libreta conformada. Ven que sobresale, aunque esté todo del mismo tamaño, sobresale el interior, porque como son tantas hojas, las hojas de adentro quedan un poquito más para afuera. Pero yo lo voy a coser y al final les voy a mostrar cómo refilar, cómo emprolijar los bordes para que quede todo al mismo tamaño, ¿sí? Bien, cantidad de perforaciones, vamos a perforar para hacer la costura. Cantidad de perforaciones en esta estructura es una cuestión estética. Como son pocas hojas, no es que necesito que la costura esté haciendo un gran trabajo de sostén, ¿sí? No es mucho peso, no es una estructura compleja. Entonces la cantidad de perforaciones va a ser más que nada una cuestión estética según lo que yo quiero lograr. Yo creo que con hacer mínimo 4 perforaciones está perfecto, la libreta se va a sostener. Les voy a mostrar diferentes versiones que estuve haciendo para que vean esto que les digo. Les voy a mostrar estas. Para que vean esto que les digo que es una cuestión estética, ¿sí? En este de acá arriba, el marroncito, yo hice mucha más cantidad de agujeros, no sé cuántos agujeritos tendrá, por ahí unos 20, debe tener el doble que la otra. A ver si esto hace foco. Entonces, como yo acá hice perforaciones mucho más seguido, me quedaron unas cadenitas más cortas. Y en este, que hice las perforaciones más separadas, las cadenetas quedan más alargadas, ¿sí? Es una cuestión estética, es una cuestión del ritmo que le quiero dar a esta costura, ¿sí? Para este taller, para la primera aproximación, vamos a hacer 10 perforaciones, ¿sí? Vamos a hacer 10 perforaciones, nos va a quedar como esta libretita que les mostraba, ¿sí? Unas cadenetas un poco más alargadas. Y les quería mostrar, yo me hice esta plantilla, porque sabía que iba a hacer varias libretas. Entonces esto siempre es un buen recurso cuando saben que van a hacer varias de una misma estructura, varias encuadernaciones iguales. Está bueno hacerse una plantilla para no tener que estar midiendo cada interior, cada libreta que van a coser. Entonces, como regla general en encuadernación, las primeras perforaciones de la costura siempre las vamos a poner 1 centímetro, 1,5 centímetros del exterior hacia adentro, ¿sí? Ven que en los dos extremos, ahí está, en los dos extremos yo marqué la primera perforación a 1,5 centímetros. Esto es porque si después justamente voy a refilar la libreta, ¿sí? No correr el riesgo de estar llevándome puesta esa primera costura. Entonces, yo acá hice el cálculo para tener 10 perforaciones equidistantes en este formato A4, A5 en realidad, porque es una A4 doblado al medio, tenemos una 5, para este formato A5 que estamos haciendo hoy. Ya les digo, esto lo pueden ir adaptando al formato que estén haciendo, con que tengan 4 perforaciones va a ir bien. Pueden jugar incluso, no tienen por qué ser equidistantes las perforaciones, podrían hacer perforaciones irregulares. Las perforaciones no importa si el número es par o impar, da lo mismo, la costura va a salir igual. Así que eso también es algo a tener en cuenta que me preguntaron. Entonces, vamos a perforar. Vamos a hacer las primeras a 1,5 centímetros hacia adentro y el resto de las perforaciones las vamos a marcar cada 2 centímetros. ¿Sí? Yo tengo esta plantilla, pero lo voy a medir para que lo hagamos
todos a la vez, ¿sí? Reglita, voy a ver si lo puedo hacer así, para aquel lado, así lo ven. Obviamente lo haría para mi lado, si no fuera para mostrar el video. Voy a tomar un mate, así les doy tiempo a hacer tranqui. Bien, entonces voy a marcar con lápiz, siempre trabajo con lápiz así, no corro el riesgo de que se me manchen las hojas y si se mancha se borra y listo. Y las perforaciones las voy a marcar bien en el pliegue, bien en el centro, bien en el pliegue, ¿sí? Acá, ahí, bien en el pliegue, bien en el medio, así después directamente perforo con el punzón y ya ahí en esa perforación se va la marca y no me tengo que poner a borrar después. Entonces, una cosa que les quería mostrar, esto es muy útil, son estos clips tipo manitos, que para estas libretitas es muy útil porque podés fijar ahí las tapas y las hojas y que no se te muevan y poder trabajar más cómodamente. ¿Sí? Yo lo uso mucho. También lo que uso mucho son pesitos. Yo tengo pesitos de diferentes tamaños. Estos son cubitos de cemento forrados con papel para que no manche lo que estoy trabajando. Este es un adornito de bronce, eso hay que tener cuidado, depende de dónde lo apoye, me puede llegar a manchar, así que, pero sí, también tiene un buen peso para lo pequeño que es, así que es muy útil. Bien, entonces, vamos a hacer las marquitas. Dijimos la primera a 1,5 centímetros del extremo hacia adentro. Y de ahí voy a ir marcando cada 2 centímetros. ¿Sí? La marca bien en el pliegue de mi cuadernillo. Bien. Ahí les muestro. Ven que hice las marcas bien en el centro, ¿sí? Cuestión que cuando yo perfore, me lleve esa marca y no tenga que estar borrando nada, ¿sí? Una vez que tengo las marcas hechas, vamos a perforar, ¿sí? Entonces, yo voy a usar punzón. Si no tenés punzón, podrías usar una aguja grandecita con una buena punta, un clavito finito, por ahí montado en un corcho para que sea fácil de manipular. Pero un punzón es de las herramientas de encuadernación que por ahí, si te interesa seguir haciendo estas cosas, que vale la pena comprarse, no son muy caros y es una re buena inversión. Y aparte te sirve, no sé, le tenés que hacer en un agujero a un cinturón y te sirve también. Así que es una cosa muy útil para tener en casa. Bien, entonces te voy a mostrar cómo estoy acostumbrada a hacer las perforaciones yo y te voy a mostrar otras alternativas que también te pueden resultar cómodas. Entonces, yo estoy acostumbrada a perforar así sobre mi superficie de trabajo. Yo acá tengo la tabla de corte. Si vos lo vas a hacer sobre la mesa, fíjate de poner algo para no dañar la mesa, para no perforarla. Y lo que hago es, voy a acá ponerme un pesito para mantener un poco más fijas las hojas de este lado. Entonces, lo que voy a hacer es el punzón, lo voy a colocar apenitas un poco en ángulo hacia abajo, ¿sí? Entonces, a mí me queda cómodo sostener un poco por debajo también lo que estoy a punto de perforar. Entonces, voy a perforar apenas en ángulo hacia abajo, ¿sí? Y yo con la otra mano es como que voy recibiendo el punzón. Cuidado, por favor, no se me, no se me claven el punzón en la mano, vieron que lo hago muy despacito. Y si no directamente no pongo ninguna mano, es simplemente apuntar, voy a sostener acá, es simplemente hacerlo un poquito en ángulo hacia abajo. Acá, a ver, lo voy a mostrar desde ahí. Acá no estoy poniendo la mano en el orificio, sino que estoy sosteniendo el papel para que cuando yo hago fuerza con el punzón no se me vaya para allá el papel, ¿sí? Para generar un poquito de resistencia y poder perforar. Pero el punzón apenas así en angulito hacia abajo. Lo que necesito lograr acá es que la perforación, vamos a ver si lo logré, quedó,
Que la perforación quede bien centrada, ¿sí? En el lomito. Tratar de que no se me vaya de costado por las tapas. Lleva práctica, ¿sí? El otro día en el otro taller se me fueron todas para un costado. Bueno, agarramos otra tapa y empezamos de nuevo. Pero bueno, sí, la idea es que queden lo más centradas posible. Entonces, y la otra opción que tenés para perforar, existe una herramienta que se llama cuna de encuadernación. Si lo ven, ¿ven qué es esto? Literalmente una cunita que está así en ángulo para encajar ahí nuestro cuadernillo y tiene esa canaletita por la cual va a traspasar el punzón, ¿sí? Nada, se consiguen así en casas de herramientas de encuadernación e incluso también hay tutoriales para hacer cunas de encuadernación de cartón. Así que bueno, eso se los comparto como para que sepan que existe, que investiguen si les interesa. A ver, voy a dejar de compartir esta imagen. Y lo más parecido que tengo a una cuna de encuadernación, mi alternativa casera para cuando necesito perforar de esa manera, es una guía de teléfonos. Puede ser una revista gordita, cualquier cosa que me permita tener acá como una canaleta donde yo pueda poner mis cuadernillos, ¿sí? Y atravesar con el punzón. Entonces, voy a cerrar un poquito acá para que ahí encaje bien. Entonces acá voy a perforar bien derechito, ¿sí? Y paso de lado a lado. Y acá también voy chequeando que me esté quedando centrado los orificios. Y vamos a completar hasta el último. Ya que tengo esto acá, voy a terminar de hacer todas con mi pseudo cuna de encuadernación. Ahí está. Bien. Quedaron todas más o menos centradas. Quedaron centraditas, hay alguna un poco más de costadito. A ver. Bueno. Y ahora lo que quiero es repasar esas perforaciones, porque como vamos a coser con un hilo gruesito, necesito que esas perforaciones sean más o menos del tamaño de este hilo. Aparte del hilo lo vamos a pasar 2 veces por cada perforación. Así que para que pase cómodo, voy a repasar cada uno de los orificios para agrandarlos un cachito y después poder pasar cómodamente el hilo por ahí, ¿sí? Tampoco quiero que quede un agujero, un buraco enorme, porque si no me va a quedar muy flojita la costura, ¿sí? Eso también son cosas que con la práctica se van a ir dando cuenta a medida que uno empieza a conocer los materiales, que va trabajando con diferentes hilos, con diferentes papeles. Bien, para coser yo voy a usar hilo encerado, que es lo que tengo a mano y es lo que me gusta usar para estas costuras expuestas. Está bueno porque tiene un grosor que hace que se vea linda la costura en el lomo y además como está encerado no se enreda y eso hace más fácil la costura. Puedes usar hilo de bordar, puedes usar hilo de pespunte que es gruesito. En este caso, una cosa que puedes hacer para facilitar la costura, porque por ahí son hilos que se te van a enredar más fácil, lo que puedes usar es cera de abejas para encerar el hilo, ¿sí? Por ahí cera de abejas no es algo que tenemos todos en casa, podría llegar a reemplazarlo con las velas, la vela clásica de cuando se corta la luz. Lo que pasa es que esa vela es bastante grasosa, entonces tendrías que tener cuidado que después no se te manche lo que vayas a coser. Por ahí haces una pasadita, haces una prueba de que no manche, porque esa vela es grasosa y por ahí te mancha las hojas, así que anda probando. Por ahí tenés una vela de mejor calidad a mano, que tenga parafina, aunque ahora medio que no se usa parafina. Pero bueno, para zafar podés usar una vela. Si no, la cera de abejas se consigue, bueno, en casas de apicultura, si es que estás en algún lugar donde hay casas de apicultura.
en casas de insumo de cosmética natural. Bueno, se pueden fijar por Mercado Libre. Yo me compré hace 1.000.000 de años un bloque enorme de cera de abejas en un lugar del microcentro de Buenos Aires que se llama El Mundo del Cepillo. Y bueno, nada, ahí tenían el mejor precio y me compré un bloque de cera ahí. Te quiero mostrar cómo encerar el hilo, te lo muestro con este porque es el que tengo a mano, es hilo encerado, así que no tiene sentido que lo encere de nuevo, pero imagínate que es un hilo de coser o de bordar. Entonces, simplemente vas a ver, simplemente vas a sostener, para el otro lado, vas a sostener el hilo, ¿sí? Con tu pulgar entre la cera y ahí pasas el hilo, ¿sí? Y te vas fijando, a veces con una pasada ya está, necesitas que el hilo tome cuerpo, ¿sí? Que veas que no se enreda, ves que el hilo encerado tiene una cierta rigidez, ¿sí? Medio que donde lo dejo queda. Entonces querés lograr eso, que el hilo que estés usando tome un poquito de más cuerpo. Con 1 o 2 pasadas de cera puede que ya lo logres. Bien, entonces yo voy a usar hilo encerado. La cantidad de hilo que voy a cortar va a ser 3 veces el alto de mi libreta, ¿sí? 1, 2, 3. Ahí corto. Agujas para coser. Yo voy a usar, a mí me gusta usar aguja recta sin punta, ¿sí? Todas estas agujas se consiguen en casas de encuadernación y si no también en las mercerías. Creo que son agujas de tapicería. Las redondas seguras son de tapicería. Las más grandes no sé específicamente de qué técnica son, pero se consiguen también en las mercerías, ¿sí? Ven que son agujas largas, deben tener unos 4 centímetros, y sobre todo tienen el ojo bastante grande, ¿sí? Para poder usar estos hilos más gruesos. Entonces, les decía, a mí me gusta usar una aguja sin punta, ¿sí? Con punta roma, para cuando estoy cosiendo no correr el riesgo de pinchar el papel ni pinchar el hilo con el que estoy cosiendo. Pero si les queda más cómodo, están las mismas agujas que tienen punta con filo, ¿sí? Y si no, también las curvas. Hay gente que está acostumbrada a coser con las curvas y les queda mucho más cómodo. Mi preferencia es aguja recta sin punta. Bien. Entonces, arranquemos con la costura. Voy a enhebrar mi agujita. Paso un tramo de hilo para que no se me escape, pero es un tramito. Yo voy a coser con el hilo simple, ¿sí? Y en la punta del hilo voy a hacer un nudito, ¿sí? Un nudito simple, ahí, tic. Para empezar a coser, voy a empezar desde el interior por uno de los extremos, ¿sí? Voy de adentro hacia afuera y paso todo el hilo. Acá me va a hacer tope el nudo que recién hice, así que no me tengo que preocupar. Voy a correr esto que hace ruido. Bien. Una vez que pasé todo el hilo, voy a volver a entrar por el siguiente orificio, ¿sí? Por el segundo orificio vuelvo a entrar. Paso todo el hilo. Ahí ya empiezo a ajustar la tensión. Siempre en encuadernación es clave el tema de la tensión del hilo, ¿sí? Y para ajustar la tensión voy a hacer un tironeo suavecito y siempre paralelo al lomo, ¿sí? No tiro para acá, no tiro para allá, no tiro para el lado contrario, porque ahí corro riesgo de que se me rompa el papel, ¿sí? Así que siempre tironeo paralelo al lomo y tironeo firme, pero no muy a lo bruto, así no se me rompe lo que estoy cosiendo. Bien, salí ahí en el segundo orificio y ahora voy a volver a salir por el primero. Yo acá voy a correr un poco el nudo del hilo para poder pasar y acá lo que tenés que tener cuidado es de no atravesar sin querer con la aguja el hilo con el que venís cosiendo, ¿sí? Así no se te traba la costura. Entonces ahí vuelvo a salir por el primer orificio, paso todo el hilo y de nuevo ajusto un poquito la tensión. Bien.
Viste que cada vez que hago una pasada, ajusto la tensión. Eso voy a repetir medio como un loro, ajustar tensión. Pero bueno, es así, hay que ajustar la tensión. Bien, entonces ahí, ahora voy a volver a entrar por el segundo orificio, por el que salí antes. Por el que entré antes, perdón. Entonces vuelvo a entrar al segundo orificio, de nuevo, cuidado con que no esté pinchando el hilo para que no se me trabe la costura. De nuevo paso todo el hilo, ajusto la tensión. Y ahí ya se me formó, la voy a acomodar un poquito. Ahí se me formó como una primera falsa cadeneta, ¿sí? Es simplemente un hilo doble, pero una falsa cadeneta como para estéticamente completar después el resto de las cadenetas. Tironeo ahí un poquito, ajusto tensión. Bien. Ahora, salgo por el siguiente orificio. Paso todo el hilo, ajusto tensión. Ajusto tensión. Y ahora lo que voy a empezar a hacer para formar las cadenetas es pasar la aguja por debajo de la cadeneta anterior, ¿sí? Ahí ajusto un poquito la tensión y para que se me forme la cadeneta vuelvo a entrar por el mismo orificio que salí. Acá se me trabó un poquito porque como estamos pasando dos veces por el mismo orificio, puede que cueste un poquito la costura, por eso les decía esto de tratar de hacer los orificios más tirando a sueltitos, a grandes, así les es más fácil la costura después. Entonces, estoy en el interior. Ahora, hasta el final es todo igual, ¿sí? Vuelvo a salir en el siguiente orificio. Tironeo para ajustar tensión. Paso por debajo de la cadeneta anterior. Yo estoy pasando siempre en el mismo sentido la aguja. En realidad no hay diferencia, pero bueno, medio una cuestión obsesiva mía de acostumbrarme a siempre las costuras respetar el mismo sentido para que queden prolijas. Creo que no hace ninguna diferencia si paso para un lado y para el otro, pero es una buena práctica para incorporar. Así cuando en otras estructuras que sí tiene importancia para qué lado pasamos, ya nuestra mente está acostumbrada a hacer las cosas en el mismo sentido para que queden parejas. Bien, vieron que voy ajustando siempre la tensión cuando vuelvo a entrar. Vuelvo a salir. Yo lo estoy cosiendo así para que se vea en la cámara. No es lo más cómodo del mundo lo que estoy haciendo yendo y viniendo, pero lo hago para que se vea bien en la cámara. Ahí pasé la cadeneta anterior, paso todo el hilo, ajusto la tensión y ahí voy a seguir cosiendo hasta el final todas las cadenetas igual. Ya se me enganchó un poquito, vamos a desenganchar. Justo, vuelvo a entrar. Ven que ahí me cuesta que salga la aguja, me faltó un poquito agrandar ese orificio. Vuelvo a entrar, recuerden de tener cuidado de no pinchar el hilo, así no se les traba la costura. Cuando vuelven a entrar por donde ya pasó el hilo. Voy a sacar el clipcito que se me está enganchando a la costura. Bien. Paso ahí, forma la cadeneta, ajusto la tensión, vuelvo a entrar, ajusto la tensión.
vuelvo a salir. Ajusto la tensión, vuelvo a entrar. No repito mucho, medio como un mantra. Acá llegué al último orificio, hago lo mismo, salgo, paso por la cadeneta anterior, vuelvo a entrar, último orificio. Bien. Y acá lo que voy a hacer para terminar la costura es, paso la agujita por el hilo por donde venía cosiendo, paso el hilo hasta que se me forme una orejita, ¿sí? Ahí me quedó una orejita, paso la aguja a través de esa orejita para hacer un nudo, tironeando hacia afuera, y ahí el nudito me va a quedar ubicado en el orificio, ¿sí? Voy a cortar una colita, no tiene que ser muy larga, 1 centímetro, puedo cortar un poquito más esta. Si usaron hilo encerado con un encendedor, con cuidado lo pueden acercar a la punta del hilo, ¿sí? Para que se selle y no se deshilache. Igual si se deshilacha, la verdad que no es tan importante. Con la plegadera o la herramienta que tengas, voy a aplastar un poquito los nuditos en los orificios. Voy a aplastar también los orificios como para cerrar un poco el papel ese que abrimos sobre la costura y que lo trabe un poco. Voy a volver a repasar el pliegue del lomo, ¿sí? Puedo también tratar de cerrar un poco los agujeritos desde afuera. Bien. Y ahí nos quedó nuestra costurita, ¿sí? Vieron que es recontra sencilla y es muy, 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 muy versátil. Y ahora les quiero mostrar cómo hacer, si quieren cortar los bordes para que quede todo al mismo tamaño. Vamos a hacerlo usando regla metálica. A mí me gusta usar estas de acero planas. Hay también de aluminio, que lo que tienen es esa parecita para los dedos por si se nos llega a ir el cúter, pero la realidad es que las reglas de aluminio son blanditas, entonces es muy fácil que justamente se mellen, se arruinen usando el cúter. Entonces yo me acostumbré a usar estas planas que son mucho más duraderas, ¿sí? La misma técnica es para cortar un piloncito de hojas y para cortar cartón, ¿sí? Cuando estamos cortando algo de un buen grosor. La regla siempre la vamos a mantener firme, ¿sí? Esto también, si estoy de pie, voy a tener mejor control. Yo ahora me voy a quedar sentada porque estamos haciendo para mostrarles a ustedes. Entonces, la regla la voy a mantener firme. Ven que la sostengo con los dedos en los extremos, como para tener mejor control. Y la idea es que la regla no se mueva hasta que yo no termine de cortar. Vamos a cortar con cúter. El cúter tiene que estar afiladito, ¿sí? Si sentís que el cúter no corta más, las cuchillas del cúter vienen, no sé si se nota, ahí está, vienen como troqueladas, entonces el cúter cuando pierde filo, lo que haces es, viste que le saqué la parte de atrás del cúter, que tiene una ranura, que es para enganchar ahí, ¿sí? Y ahí está, se corta por ese troquelado, se stack y se cortó. Entonces ahí ya tengo el filo nuevo. Bien, entonces para cortar dijimos la regla bien firme, yo lo voy a hacer a ojo, vos podés medirte todo para cerciorarte que esté en escuadra, yo lo voy a hacer a ojo. Voy a cortar, no voy a usar el cúter paralelo a la mesa, sino que lo voy a usar un poquito en punta, ¿sí? Y no voy a querer hacer demasiada fuerza, ¿sí? Lo hago muy despacito, hago varias pasadas, como si quisiera cortar de a una hojita. Lo mismo cuando estoy cortando cartón, ¿sí? Es como que quiero ir cortando por capas, no quiero cortar todo junto, porque si hago fuerza como para atravesar todo el grosor, se me va a trabar el cúter, va a quedar chuequito, ¿sí? Entonces siempre con varias pasadas. Y lo que voy haciendo es, empiezo un poco más adelante de lo que voy a cortar,
hago tope con el cúter, o sea, pongo el cúter contra la regla que haga tope, como para ya seguir la línea de la regla, ¿sí? Y que no se me vaya de costadito. Ahí está. Ven que no moví la regla hasta no terminar. Acá ya se cortó todo. Ven que queda súper prolijito, ¿sí? Voy a cortar los otros lados. Lo mismo. Voy cortando de a poquito, como de a capas. Y siempre que voy a cortar mínimo unos 4 o 5 milímetros, ¿sí? Si intento cortar menos ancho, va a ser muy difícil. El cúter se me va a ir, no me va a quedar muy prolijo, ¿sí? Así que siempre mínimo corten 5, 4 milímetros. Acá en realidad quedó bastante parejo, pero bueno, lo voy a cortar igual. Así me quedan los 3 lados bien, bien, bien parejitos. Puedo ir sacando esto. Ven que en ningún momento suelto la regla, ¿sí? Ahí va. Excelente. Y ahí me quedó bien parejito, ¿sí? Todos los cortes. Y bueno, y ahí tenemos la libreta. Me pareció una linda técnica para hacer una introducción a la encuadernación, a quien le interese entrar al mundo del papel. Realmente a mí me pasó que yo aprendí a encuadernar y fue medio una puerta de entrada a un mundo casi infinito. Así que si a alguien llegó a pasarle lo mismo, voy a estar muy contenta. A mí me gusta mucho compartir todo este oficio, todo este mundo. Así que la idea era esa, pasar un tiempo, compartir un tiempo de taller y que puedan aprender algo nuevo. Y con un poco, y ojalá, nada, que les haya quedado ganas de seguir experimentando y metiéndose en este mundo fantástico que es la encuadernación. Les quiero compartir mi página donde tengo disponible un curso de encuadernación desde cero, más reutilización de materiales. Es para principiantes, ¿sí? Es para empezar eso, literalmente desde cero y con lo que tenés en casa. Si querés saber de qué se trata, pero sin tener que hacer una gran inversión. Les quiero mostrar cómo está filmado, porque puse mucho empeño en que esté filmado en detalle, para que se entienda todo bien. Está dividido en módulos cortos para que puedan ir haciendo en el momento que tengan, desde donde quieran. Y hago hincapié en esto de la reutilización de los materiales, que para mí es súper importante, me gusta mucho reutilizar materiales. Es un curso súper completo para hacer encuadernaciones de tapa dura y lomo recto, los cuadernos clásicos que vemos en todas partes. Así que bueno, nada, los invito a pasar por ahí si les interesa. Y también quería contarles que en marzo, abril voy a estar lanzando un curso de conservación de libros, ¿sí? Va a ser de cuidados básicos para nuestros libros, para nuestras bibliotecas personales. Y también vamos a ver reparación de papel, ¿sí? Cómo arreglar las hojas de los libros, o por ahí tenemos cartas que queremos conservar y tienen un rasgado, le falta un pedacito. Bueno, vamos a poder aprender a hacer todo eso. Así que bueno, eso para marzo, abril. Y también, bueno, que pasen por mis redes sociales, uso Instagram sobre todo, me pueden escribir también al mail hola@marepapel.com si tienen cualquier duda sobre esta clase o sobre el curso. Así que bueno, muchas gracias por sumarse, por el interés, espero que les haya gustado. Si pueden mandarme por redes sociales, por mail, por el medio que quieran, si hicieron las libretas con esta técnica, compártanme las fotos, así puedo ver lo que hicieron, que todo esto se trata de eso, de compartir el oficio y las ganas de hacer. Así que bueno, muchas gracias y que sigan bien.